Gloria al Señor. Bien, mis hermanos, entonces vamos a pedirle al Señor que nos bendiga en esta noche al estudiar su palabra. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, toda la gloria, toda la honra, todo el honor es para ti en esta hora. Te pedimos, Señor, que nos bendigas ahora cuando vamos a estudiar tu palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, abriendo nuestro entendimiento, alumbrando nuestros ojos espirituales para poder entender esta palabra y aplicarla a nuestras vidas, Señor. Que sea tu palabra corriendo y fluyendo a favor de todos y cada uno de los que estamos aquí, los que están viendo y los que verán luego este video, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos a ti toda la gloria y la honra. Amén, Señor. Amén. Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 al 11. Tenemos el estudio de esta noche sobre la iglesia a Esmirna. Recordemos que cada carta, por ser una carta, lógicamente, está dividida en algunas partes. Primero está el destinatario, que es a la iglesia a la que va dirigida. Luego viene el autor, pues que en este caso de las 7 cartas es nuestro Señor Jesucristo. Luego viene un diagnóstico que hace el Señor de cada iglesia, un diagnóstico bien sea bueno y también malo. En este caso, con excepción de esta iglesia y la iglesia de Filadelfia, no hay ningún diagnóstico malo, no hay ninguna censura contra estas dos iglesias. Pero las demás sí tienen una censura o un reproche de parte del Señor en su diagnóstico que hace el Señor al respecto de cada iglesia. Luego viene una exhortación o, en su defecto, un remedio al reproche. ¿Sí? Una exhortación que tiene que hacer esta iglesia para remediar el problema que se está presentando en medio de esa iglesia en particular. Y termina cada carta con un consejo y una promesa. Entonces, la iglesia de Esmirna, hermanos, yo quiero, a manera de introducción, hablar algo sobre la ciudad de Esmirna, porque algo tiene que ver con el contenido de la carta. La ciudad de Esmirna era, arquitectónicamente, dicen los historiadores, era la ciudad más hermosa del Asia Menor, aquel territorio en que estaban las 7 iglesias. Arquitectónicamente era la más hermosa, pero era considerada, mi hermano querido, como un centro religioso y a la vez pagano del Imperio Romano. Era una ciudad donde había varios templos a uno de los, o a varios de los dioses del panteón romano. Entre ellos Zeus, Afrodita y otros. Habían templos en esa ciudad de Esmirna y allí adoraban a esos dioses paganos. También había un templo que se había construido o se construyó mejor para adorar al emperador romano. Recuerden que el emperador Domiciano se declaró que él era el Señor y Dios y reclamaba adoración como si fuera Dios. Y entonces en Esmirna había un templo que adoraba al emperador romano como si fuera un dios. ¿Por qué hacemos estas referencias históricas? Porque por ser una ciudad, como ya lo hemos dicho, religiosa y pagana, y que adoraban a varios dioses y entre ellos pues al emperador, pues esto desencadenó en algunos momentos que los cristianos que no adoraban a esas deidades, que no adoraban al emperador, pues fueran perseguidos por, lógicamente, las autoridades de esta ciudad de Esmirna. Y como más adelante vamos a ver, un grupo de judíos no cristianos también se dejaron usar por el diablo para perseguir a los cristianos de Esmirna. Cuando uno lee la historia tanto de la ciudad como de la iglesia, dicho sea de paso, hay que decir que esta iglesia no tiene ninguna referencia aparte de aquí en Apocalipsis.
Es decir, no hay manera de decir quién la fundó, dónde nació y cómo nació. No hay ninguna base bíblica para decirlo. Lo único que conocemos de esta iglesia es lo que la carta nos enseña o nos muestra. Algunos opinan que la fundó el apóstol Pablo cuando ejerció su ministerio en la ciudad de Éfeso. Esos son simplemente especulaciones, pero no hay manera de verificarlo bíblicamente. Lo cierto fue que esta iglesia en esta ciudad de Esmirna era una iglesia muy fiel. Era una iglesia muy apreciada por el Señor. De hecho, ya hemos dicho que de las 7, 2 no recibieron ninguna censura, entre ellas Esmirna. Y ya vamos a ver el contenido de esta iglesia, y el Señor la elogia, y el Señor la fortalece, el Señor la consuela a esta iglesia, porque dicho sea de paso, hermanos, Esmirna representa esa iglesia perseguida. Como ya he dicho antes, por ser un centro religioso y pagano, pues esto desencadenó toda esa serie de persecuciones contra la iglesia que había allí en esta ciudad de Esmirna. Cuando usted lee la historia, usted se va a encontrar con un obispo llamado Policarpo, que era el pastor de Esmirna, cuando posiblemente esta carta llegó a esta iglesia. Entonces, Policarpo ya era un anciano y fue quemado vivo, dice la historia. Pero de las cosas que hay que rescatar de este hombre es que mientras las personas indicadas para llevarlo a la muerte le decían: niega al Señor Jesucristo, confiesa que el César es el rey, es el Dios. Y entonces su declaración fue: 86 años le he servido a mi Dios y lo único que me ha hecho es el bien. ¿Cómo podré yo negar a mi Señor y Dios? Y fue quemado vivo en la hoguera. Alabado sea el Señor. Eso muestra en alguna forma, en alguna manera, el carácter fiel, íntegro de esta iglesia para con el Señor. Aleluya. ¿Qué significa Esmirna, hermanos? Esmirna significa mirra. ¿Sí? Viene de esa palabra griega que significa mirra. Y la mirra era extraída de la corteza de un árbol, que de ahí sacaban los perfumes con un olor muy fragante, pero para poder extraer la esencia de esa corteza había que machacarlo, había que exprimirlo, y entonces eso es sinónimo de dolor, es sinónimo de sufrimiento. Por eso Esmirna representa esa iglesia perseguida, esa iglesia martirizada por causa del Señor. Hoy existe en Turquía como Izmir, así se conoce esta ciudad. En el caso de la ciudad, no de la iglesia, sino de la ciudad, ha trascendido en el tiempo y hoy se conoce como Izmir en Turquía. Alabado sea el Señor. Si ubicamos esta iglesia en el contexto histórico, tendríamos que ubicarla en esos 200 años de persecuciones imperiales. Desde el año 100, a partir de Juan el Apóstol, hasta el año 313, cuando aparece Constantino, un emperador, quien fue el que firmó el edicto de tolerancia. Es decir, allí cesaron las persecuciones imperiales contra los cristianos. Entonces, si la ubicamos en el contexto histórico, en la escuela de la historia, pues la ubicaríamos en ese periodo donde la iglesia fue perseguida por los Césares, por los emperadores romanos. Allí es donde sale a relucir la historia de las catacumbas de Roma. Hay un libro que es muy conocido, pero es muy antiguo, se llama El Mártir de las Catacumbas, precisamente. Y allí el contenido de este libro pues revela cómo los cristianos, para escapar de las persecuciones de los emperadores, se escondían en las catacumbas de Roma, que eran unas cuevas que habían en la ciudad, debajo de la ciudad de Roma, y allí prácticamente se convirtió para muchos de ellos en las tumbas de ellos mismos. Allí murieron.
Pero eso habla de las persecuciones imperiales que hubo. Entonces, Esmirna representa ese periodo de tiempo. Recuerde que echamos manos de esas escuelas. Por un lado, la histórica, que es donde estamos ubicando a esta iglesia, pero recordemos, hermano, que el mensaje de las 7 iglesias presenta esa radiografía de la iglesia en todo el tiempo de la historia de la iglesia, desde que nació hasta nuestros días. No fue solamente ese periodo cuando la iglesia ha sido perseguida, no, la historia nos habla de mucho tiempo también. Los cristianos han sido perseguidos en muchos lugares. En pleno siglo XX y XXI, los cristianos han sido y siguen siendo perseguidos en los países que se conocen tras la cortina de hierro, en los países comunistas, en los países musulmanes. Los cristianos son perseguidos por causa de su fe. Así que no es solamente aquel periodo de 200 años del que ya hicimos referencia. No, representa que esta iglesia ha estado presente todos estos 2000 años y hoy todavía, hermano. Tal vez nosotros, los de este lado del mundo, no somos perseguidos por nuestra fe. Pero en este momento hay hermanos en la fe, cristianos que aman al Señor, que están siendo perseguidos por causa de su fe en otros lugares del mundo. Entonces esta iglesia representa esa iglesia perseguida, esa iglesia que fue purificada a través del sufrimiento. Bendito sea el Señor. Y tenga presente, hermano, que ese es como el tema de esta carta, el sufrimiento, la tribulación. Porque por ser iglesia del Señor no estamos ajenos, ni estamos exonerados del dolor, de la tribulación. No, siempre ha habido y estará presente el sufrimiento en medio de la iglesia. Comenzamos, hermano. Primer versículo. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero. Recuerden que el autor se presenta con algún rasgo, con alguna característica de la revelación que le dio a Juan el apóstol en el primer capítulo, del Cristo glorificado. Y entonces el Señor le dice a esta iglesia, escúcheme bien, hermano, dice el primero y el postrero. Todo está bien claro, pero vamos a repetirlo una vez más. Quiere decir que Él es el eterno. Él es el primero, es decir, el que estuvo antes de que las cosas existieran y el que siempre estará aún cuando las cosas dejen de existir. Habla de su eternidad, habla de su deidad. Así se le está presentando el Señor a esta iglesia. Yo soy el primero y soy el postrero. Soy el que un día creé las cosas, pero también un día le pondré fin a ciertas cosas. Alabado sea el Señor. Pero lo más importante es lo que sigue. El que estuvo muerto y vivió dice esto. Por un lado muestra su obra redentora, porque la obra redentora tiene que ver con la muerte del Señor, pero también con su resurrección, ¿cierto? Y eso es lo más importante aquí, que el Señor se le está revelando a esta iglesia como el que murió, pero el que resucitó, el que no se quedó muerto, el que no se quedó en la tumba, sino que resucitó glorioso al tercer día. Alabado sea el Señor. Pero también, hermano, me llama la atención que le diga a esta iglesia que ha tenido que sufrir en carne propia la muerte, que ha tenido enfrente de sus ojos la muerte por todos lados. Se le presenta de esa manera: el que estuvo muerto y vivió, como dándole una voz de esperanza, pero a la vez de consuelo. Como diciéndole, no importa que mueras, porque la muerte al final y al cabo representa vida para el creyente, hermanos. Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Bendito sea el Señor. Y Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, más allá de ser un saludo, más allá de presentarse como un rasgo de su carácter, lo que el Señor era consolando los corazones de esta iglesia, dándoles esperanza.
que en medio de la tribulación, en medio de que la muerte los estaba persiguiendo, no fueran a desfallecer, alabado sea el Señor, sino que permanecieran fieles ante el Señor. Y esa es la gran esperanza que usted y yo tenemos, hermano, que aunque venga la muerte no nos vencerá. Todo lo contrario, el día que la muerte venga, porque ya el Señor ha sido allá determinado, quien va a salir derrotado allí será la muerte. Amén. Porque nosotros no morimos, nosotros dormimos. Y un día seremos despertados y resucitados si es que llegamos a morir. Alabado sea el Señor. Esa es nuestra esperanza, hermano. Entonces, el Señor se presenta de esa manera a esta iglesia. Ahora vamos a ver el diagnóstico que el Señor hace de esta congregación. En primer lugar, yo conozco tus obras, frase que se repite en todas las 7 iglesias. Yo conozco tus obras. ¿Sí? Dios no es ajeno. Dios le está diciendo a esta iglesia: yo conozco tu sufrimiento. Yo sé por las circunstancias por las que estás pasando. Sé lo que te ha costado ser fiel. Porque si hay algo que nos cuesta a usted y a mí, es ser fiel, hermanos. Porque ser fiel no es de gratis. Permanecer en este camino no es de gratis. De hecho, cada carta termina diciendo: al que venciere. Porque para ser fiel hay que ser valientes. Para permanecer en medio de las tribulaciones hay que ser valientes, no cobardes. Los cobardes fácilmente dejan todo y se van, escapan por su vida. Pero el valiente permanece y da la pelea. Alabado sea el Señor. Yo conozco tus obras. Y le dice: y tu tribulación. ¿Sí? El Señor le está diciendo: yo sé por todo lo que ustedes han venido pasando. Conozco tu dolor, te están persiguiendo por causa de tu fe. Por causa de que no has querido adorar al emperador, ni a las deidades, ni a los dioses paganos que ellos adoran. Te están persiguiendo. Yo conozco tu tribulación. Alabado sea el Señor. Y la palabra tribulación viene de un griego, una palabra griega, clipsis, que significa estar bajo presión. ¿Sí? En otro contexto de la palabra, esa misma palabra griega tiene un sinónimo de angosta. Cuando el Señor está hablando que angosto es el camino, el Señor está dando la idea, o esa palabra griega, de que para poder entrar por esa puerta angosta hay que hacer mucho esfuerzo. Y hay que, como cuando usted un rotico y por ahí nos tenemos que meter. Entonces usted hace todo el esfuerzo posible y no es tan fácil entrar. Pues eso es lo que el Señor está diciendo: yo conozco tu tribulación, sé tu esfuerzo, sé tu dolor, sé todo tu sacrificio que estás haciendo por permanecer fiel. Alabado sea el Señor. No sé si alguno aquí en esta noche a lo mejor está pasando alguna tribulación, alguna situación difícil. Pues el Señor le dice esta noche: yo conozco tu tribulación. Amén, gloria a Dios. Y si Él la conoce, pues Él tiene todas las herramientas y todos los recursos para darnos las fuerzas que necesitamos para poder vencer la tribulación. Recuerde algo, y es que Pablo dice que el Señor da con la prueba, juntamente da la salida, hermanos. Bendito sea el Señor, da la salida. Así que si el Señor permite que algo nos estuviese pasando y nos esté causando dolor, tristeza, tribulación, pues al igual que así como llegó, llegará el día o el momento cuando el Señor nos dé la victoria también. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu persecución, te están llevando al martirio. De hecho, uno lee tanto de
de la historia de la iglesia de esta ciudad de Esmirna. Y después de que asesinan al obispo o al pastor de la iglesia llamado Policarpo, un tiempo más adelante, dicen los historiadores que mataron a 1500 cristianos más. Y un tiempo después mataron a 800 más. Así que fue una iglesia mártir, fue una iglesia martirizada por causa de la fe en el Señor. Así que esta iglesia, hermano, esta iglesia tiene toda la autoridad, si los miembros de esta iglesia vivieran, de darnos garrote a usted y a mí. Porque que usted y yo hayamos sufrido, que a usted y a mí nos hayan perseguido por ser cristianos, eso jamás nos ha pasado. A nadie nos han colocado un revólver aquí, una pistola, para decir, niegue su fe y se salva. No, a nadie, hermano. Mucho menos nos han encarcelado por predicar y por ser cristianos. Sin embargo, hay mucha gente que cree que tribulación es porque tal vez no tienen un buen trabajo, porque la economía está apretada, o porque de pronto tienen algún problema de familia, o porque se le murió un ser querido y eso ya es la muerte para ellos. No, hermano, comparado con lo que esta iglesia estaba sufriendo, hermano, no le damos ni a los tobillos. Y vuelvo y digo, si esta gente estuviera viva, nos darían garrote, nos debería dar vergüenza. Tenemos todas las facilidades para ser cristianos, todas, absolutamente todas. Iglesia, pastores, maestros, apóstoles, profetas, la tecnología en nuestra mano, y a veces nos cuesta ser buenos cristianos. Que Dios nos ayude, mis hermanos. ¿Qué más sigue? Conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Claro, al ser perseguidos por el imperio o por los líderes de la ciudad a causa de su fe, pues sus bienes eran incautados. Así que muchos de ellos perdieron sus bienes, se empobrecieron. Y el Señor le dice, yo conozco tu pobreza. Pero yo no veo que el Señor le diga, pero ustedes se están quejando por eso. Dejen de quejar. No, el Señor no lo censura. El hecho de elogiar su pobreza era porque ellos entendieron que era por causa del Señor y no se quejaron por eso. Yo creo que esta gente daba gracias a Dios por ser tenidos en cuenta y tenían por privilegio que el Señor los tuviera en cuenta por padecer y por ser perseguidos a causa de su fe. Tu pobreza. Pero entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Alabado sea el Señor. Porque es que la riqueza de la iglesia, a diferencia de la iglesia de la Odisea, cuando lleguemos allá vamos a ver el contraste que hay. Que esa iglesia sí era una iglesia próspera, que se había enriquecido materialmente, pero era pobre espiritualmente. Esta iglesia era pobre materialmente, porque lo habían perdido en muchos casos por causa de su fe, pero eran ricos espiritualmente. Eran ricos en fe, eran ricos en paciencia, eran ricos en esperanza, en confianza en el Señor, que cuánta falta nos hace a muchos de nosotros. Pero tú eres rico. La mayor riqueza que podemos tener es la riqueza espiritual. Amén. Es saber en quién hemos creído. Es saber en dónde hemos depositado nuestra fe y nuestra confianza. En dónde miramos cada mañana a pesar de las dificultades que tengamos que sortear en la vida, en el camino de la vida. Pero a dónde miramos, a dónde acudimos. Eso es lo importante, hermano. Pero tú eres rico. Tú eres rico, le dice el Señor a esta iglesia. Conozco tu pobreza, tu humildad, tu sencillez, tu privación frente a muchas cosas materiales, pero eres rico internamente en valores, en principios, en virtudes, ricos espiritualmente. Sigue diciendo, hermanos, dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Dice, yo conozco
que alrededor de ustedes o en contra de ustedes se han levantado un grupo de judíos que no lo son, que dicen ser judíos tal vez de raza, porque vienen de Abraham, pero en cuanto a fe se refiere no son judíos, no son judíos. Y el Señor los identifica como sinagoga de Satanás. Miren, hermanos, miren que el Señor aquí hace una aclaración tremenda. Dice que por eso es que uno tiene que cuando escucha hablar del pueblo judío, uno no puede generalizar que todos los judíos están bajo la promesa de Abraham o que tienen la bendición abrahámica, porque es que hay judíos buenos, pero hay judíos muy malos. ¿Sabía usted que Adolfo Hitler era de descendencia judía? Y sin embargo quiso exterminar a sus compatriotas, a los de su raza. Y así han habido muchos más que se han destacado por su maldad y son de descendencia judía. Entonces en este caso el Señor le está diciendo, allí en la ciudad de Esmirna hay judíos que tal vez de raza o vengan de la descendencia de Abraham, pero no tienen nada que ver con la fe cristiana. Y se han levantado contra ustedes y han desencadenado una persecución contra ustedes. Y no son otra cosa sino sinagogas de Satanás. Pero dice la blasfemia. Yo quiero explicarle por un momento esa palabrita. Yo sé que sobreentendemos que blasfemia es hablar mal, ¿cierto? Es como sinónimo de una vulgaridad o de una grosería, ¿cierto? Pero cuando nos relacionamos con los demás, no decimos usted me blasfemó, ¿cierto? Eso no suena bien. Usted me blasfemó, no. Usted me insultó, usted me irrespetó, ¿cierto? Esa es como la forma como hablamos entre seres humanos. Pero ese mismo insulto que se le puede dar a una persona, cuando es para con Dios, se llama blasfemia. Por eso Jesús habló de que algunos blasfemaban contra el Espíritu Santo, que algunos blasfemaban contra el nombre de Dios. Entonces, hay gente que blasfema contra Dios, habla mal de Dios, hasta tienen, entre comillas, el valor de insultar a Dios, de desafiar a Dios. Y usted sabe cuál es el fin de todo aquel que se levanta contra Dios. Entonces el Señor le está diciendo, yo conozco que se han levantado contra ti algunos judíos y han conspirado contra ustedes y han desencadenado la persecución que ahora están ustedes soportando. Pero no se preocupen, ellos son sinagoga de Satanás, es decir, son instrumentos del diablo. Aunque tal vez hablen en nombre de Abraham, pero están en contra de los intereses del verdadero evangelio del Señor. Sinagoga de Satanás. Creo que el concepto está claro ahí. Ahora, hermanos, después de este diagnóstico, usted no encuentra ningún reproche, usted no encuentra ninguna censura. Lo que el Señor está haciendo aquí es consolando a aquella iglesia perseguida, aquella iglesia martirizada, dándoles esperanza, diciéndoles, yo conozco tus obras, yo sé por el estado en el que están pasando, no temas. Es luego la exhortación que el Señor le hace a esta iglesia. Mire lo lindo. Simplemente trate usted de visualizar el escenario en el que se está moviendo esta iglesia. Una iglesia que está siendo perseguida, martirizada, ¿sí? Y simplemente como por mencionar nomás los métodos de martirio que usaban los líderes o los emperadores romanos y todos sus secuaces,
a algunos hermanos, algunos se los echaban a las fieras, a los leones. Sobre todo ese coliseo romano en la ciudad de Roma es muy histórico, y tiene mucha historia de cómo muchos cristianos murieron allí dando su vida, cantando, alabando a Dios, mientras las fieras salían. Los tenían 3 días sin darle de comer a esas fieras y luego los soltaban para que devoraran a los cristianos, y eso era un festín. A otros los quemaban vivos, a otros les quitaban la cabeza, como el caso del apóstol Pablo. En fin, había muchos métodos de tortura. Simplemente ubíquese en el escenario de cómo esta iglesia estaba siendo perseguida. Y estaban entregando su vida por causa de su fe, y el Señor los exhorta. Le dice: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Sí? En medio de la carta le está diciendo: bueno, ustedes van a pasar por mucha tribulación. ¿Sí? Lo que hemos hecho aquí ya nos hemos adelantado a los hechos, ¿sí? Que ya conocemos la historia. Pero el Señor les está diciendo: no temas en nada lo que vas a padecer. Yo no sé si esa palabra ustedes y yo la podamos asimilar para nosotros. Si el Señor nos dice: no temas en nada lo que va a padecer, a lo mejor usted y yo nos vamos sugestionados de qué me va a pasar. Y si no sabemos manejar la cosa, pues nos dejamos afectar emocionalmente y caemos tal vez en la paranoia, y entonces vemos problemas por todos lados donde no los hay. Si el Señor nos llegara a dar esa palabra a usted y a mí, es para que tengamos confianza. Si el Señor dice: no temas en nada lo que vas a padecer, es porque el Señor de antemano ya había capacitado a esta gente a soportar lo que se les venía encima. Cuando el Señor nos da una palabra de consuelo, es porque ya el Señor nos ha capacitado a usted y a mí para soportar la prueba, la lucha, bueno, qué sé yo, la tribulación. Entonces, no temas, una palabra de aliento, de confianza en nada lo que vas a padecer. El Señor no le dice: los voy a librar del padecimiento. Porque cuánto nos gustaría que el Señor nos dijera: bueno, a partir de ahora ya no van a sufrir más. No, el Señor nunca. Y de hecho, las promesas con respecto al dolor y al sufrimiento no es de quitar el dolor, sino de estar con nosotros en medio del dolor. ¿Sí? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. El Señor promete estar con nosotros en medio del problema. Nunca nos ha prometido, y aquí es donde raya esos mensajes de bendición y de prosperidad, donde el dolor parece que estuviera fuera del escenario. Como que el cristiano no tiene derecho a sufrir. Y a veces eso hace mucho daño, hermano, porque daña el verdadero concepto del Evangelio. Porque nunca el Señor, en sus mensajes, en su dialéctica para enseñar el Evangelio, nunca dijo que no íbamos a sufrir, todo lo contrario. Le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el Señor le está diciendo a esta iglesia: no temas. Palabra de aliento. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Sí? Por un lado, para que seáis probados. Algunos de ustedes van a ser encarcelados por causa de su fe. Generalmente, hermano, los que iban a la cárcel
finalmente los sentenciaban a muerte. Así que note el mensaje que el Señor le está diciendo a esta iglesia. No le está diciendo, algunos van a ir a la cárcel y van a salir de ahí. No les está asegurando eso. Posiblemente los que cayeron en la cárcel, algunos salieron, pero no la gran mayoría, porque vuelvo y digo, generalmente los que iban a la cárcel, sobre todo por los casos que los condenaban o los enjuiciaban, pues daba como resultado la pena de muerte. Pablo fue preso y lo sentenciaron a muerte. Entonces, mire lo que dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. La prueba, hermanos. Y aquí tenemos que recordar las palabras del apóstol Pedro, que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Y cómo se prueba el oro, hermano? Echándolo al fuego. Y allí se purifica el oro. Entonces el Señor nos está llevando a ese escenario de que usted y yo tenemos que ser probados. Tal vez en el caso nuestro no nos van a llevar a la cárcel, pero sí vamos a ser probados de una o de otra manera. Hoy estamos siendo probados, la iglesia, hoy de manera ideológica, y creo que yo les he compartido algunas cosas al respecto. Hoy la iglesia está siendo amenazada, la fe, las convicciones, los principios, los valores de la iglesia están siendo amenazadas con esas ideologías modernas que el mundo quiere adoptar hoy. Y eso es una amenaza contra la iglesia. Estamos siendo probados en eso, hasta dónde nosotros nos vamos a guardar, hasta dónde nosotros nos vamos a conservar en el discurso que siempre hemos dado. Hasta dónde nosotros vamos a poner en alto lo que diga la palabra y no lo que diga el mundo, la sociedad. ¿Sí se da cuenta, hermano? Pero vamos a ser probados. Y vuelvo y digo, aunque no nos están persiguiendo, no nos están martirizando, pero de alguna manera sentimos esa presión también, sentimos esa amenaza como iglesia, como institución que somos. Hoy los antivalores reinan y hoy el discurso de la iglesia cada vez es menos escuchado, cada vez menos el discurso de la iglesia es oído, y el escenario en el que nos movemos muy poco impacta a la sociedad que hoy tenemos, porque la gente hoy quiere oír otra cosa menos que oír palabra de Dios. Para que seáis probados, y dice, y tendréis tribulación por 10 días. Aquí hay dos cosas que quiero resaltar, hermano. Y tendréis tribulación, vuelvo y repite, la tribulación, ¿cierto? Bajo presión, el dolor, en fin, etcétera, todo ese esfuerzo que usted y yo hacemos por permanecer fieles al Señor. Pero dice que tendremos tribulación por 10 días. De esos 10 días algunos teólogos lo relacionan con esos 10 periodos imperiales que persiguieron la iglesia durante 200 años. Fueron 10 emperadores que se encargaron de perseguir la iglesia, desde Domiciano en adelante, hasta, vuelvo y digo, ya lo dije, hasta el emperador Constantino, que es el que toleró, es decir, firmó el edicto y se acabaron las persecuciones contra la iglesia. Son 10 emperadores. Bueno, algunos lo relacionan de esa manera. Lo cierto es que esto me lleva a pensar en algo, hermano, y es que la tribulación, el problema, la dificultad que usted tenga, tiene fecha de caducidad. ¿Sí? El Señor le está diciendo por 10 días. Claro, estos 10 días no son literales, no son de 24 horas, no, es un periodo de tiempo. ¿Sabe que para el Señor el tiempo está fuera del tiempo cronos nuestro? Dios no mide el tiempo en horas, ni en días, ni en meses, ni en años. ¿No? Él tiene su propio reloj. Pero el Señor le está diciendo tiene 10 días, pero le está poniendo un límite, ¿cierto? Entonces eso nos debe llenar, hermanos, de confianza en esta noche, de saber que por más dura que sea la prueba,
eso tiene fecha de caducidad. Eso se va a terminar. Eso va a pasar. Aleluya. Todo va a terminar, hermano. Pero sabe una cosa, que cuando termine esa prueba, a lo mejor y lo más posible es que otra prueba venga. ¿Sí? Pero ya habremos ganado terreno, ya habremos adoptado, forjado un carácter mejor, más fuerte para soportar lo que venga. Y esa es la dinámica de la vida cristiana. Eso no siempre ha sido desde el comienzo y hasta el día de hoy así ha sido. Pero lo lindo es eso, hermano, porque a veces oímos al enemigo decirnos, mire, tanto que usted va a la iglesia y es fiel y esto y hace aquello y lo otro, y mire el dolor y mire el sufrimiento y mire la prueba, como que no mejora, como que en vez de mejorar va empeorando, como que las cosas no le salen. Y puede estar ahí el mensaje negativo del enemigo como dardo. Pero lo lindo es que el Señor le dice a esta iglesia 10 días. Tiene fecha de caducidad. Llévese este mensaje, hermano, que su problema, su tribulación tiene fecha de caducidad. Va a terminar en el tiempo perfecto del Señor. Y dentro de esa exhortación, después de decir estas cosas, añade otra exhortación y le dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Es decir, le está hablando de la muerte a una iglesia que en unos pocos días iba a ser martirizada, a una iglesia que sufrió la muerte. Y el Señor está diciendo: tienen que ser fiel hasta la muerte. Y la fidelidad, yo creo que no hay mejor ilustración cuando hablamos de fidelidad que pensar en un perrito, hermano. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Digamos que dentro del entorno aquí del mundo que nos tocó vivir, porque el mejor amigo se llama Jesucristo. Amén. Pero en términos aquí humanos se dice que el mejor amigo del hombre es un animalito de eso. Y quienes hemos tenido ese animalito en casa sabemos lo que es la fidelidad de ese animal. Usted le da de comer a un animal y ahí lo tiene. Y le puede luego dar un maltrato, pero luego ese animalito está ahí a su lado. Y a donde quiera que usted vaya, quiere seguirlo. Hay una película que muestra esa realidad de un profesor de piano que se tiene que trasladar en tren para ir a dar sus clases de música. Y tenía por mascota una perra. Y cualquier día, en ese ir y venir, a este hombre le dio un infarto y murió. Y la historia, esto es real, la historia dice que esta perra, porque lo acompañaba hasta la estación del tren, y ahí lo esperaba hasta que él regresara por la tarde. Y cuando el hombre se bajaba del tren, la encontraba ahí sentada en el mismo lugar. Y dicen los de este testimonio que después de que este hombre muere, la perra hace el mismo ejercicio todos los días. Va ahí, lo espera hasta determinada hora, porque sabía que su amo llegaba. Y ahí murió la perra. Y en ese lugar está esa perra, le hicieron una escultura, porque ahí murió, como materializando esta realidad de la fidelidad. Dijo alguien por ahí que al Señor hay que amarlo y serle fiel más que un perro a su amo, hermano. Y es lo que el Señor le está diciendo a esta iglesia: sé fiel, ámenme, sírvame, no se dejen doblegar por el dolor. Yo estoy en medio de ustedes, yo conozco tus obras, voy a estar ahí para consolarlos. Y le dice: hasta la muerte, hermano.
Esto no es ser fiel hasta que me vaya bien. Hay gente que le sirve a Dios mientras las cosas van bien. Mientras hay dinero, hay salud, hay prosperidad, entonces son fieles, vienen a la iglesia, aplauden, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando viene la tribulación, ¡pum!, se desaparece. Alabado sea el Señor. Otros son diferentes, que en las tribulaciones se acercan a Dios. Y cuando Dios de alguna manera, por gracia y misericordia, les da respuesta, y comienza Dios a abrir las ventanas de los cielos a bendecir, se van a bendecir. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria al Señor. Ahí viene entonces la recompensa. La corona de la vida. ¿A quién galardonan? A los que triunfan, ¿cierto? A los que ganan una competencia. A ellos los coronan. Usted y yo estamos en una competencia, así lo compara Pablo, como una competencia deportiva, en una carrera que tenemos por delante, donde todos seremos vencedores, donde no va a haber un solo ganador, sino todos podemos ser ganadores. De hecho, que tenemos que ser ganadores. Amén. Para poder recibir la corona de la vida. Amén. ¿Sí? Más allá de explicar qué clase de coronas hay en el cielo, más allá de eso, lo importante es que el Señor quiere recompensar su fidelidad hasta la muerte. Quiere decir que es hasta la muerte a quienes el Señor va a recompensar, va a coronar. No es a los que se quedan en la mitad del camino, es a los que pasan la meta. Y viene entonces el consejo y la promesa. El consejo siempre es el mismo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ese es el consejo. Preste atención. No pase por alto lo que el Señor te está diciendo. Y eso es lo que nos debe a nosotros de alguna manera llamar la atención, de que el Señor siempre nos está hablando. El Señor tiene siempre su manera, su forma de cómo hablarnos. No a través de un solo medio, no, Dios tiene muchas formas de hacerlo. Lo importante es tener oídos para oír. Y la promesa que el Señor le hace a esta iglesia, más allá de darle la corona de la vida a los que son fieles, dice: el que venciere, oye hermano, al que venciere, no al cobarde, no al que se rinde, no al que bota la toalla, sino al que vence, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí? Muy apropiada esta promesa para esta iglesia, que más adelante iban a tener que sellar su fe y su testimonio con la muerte. Y el Señor le está diciendo: tranquilos, la segunda muerte ustedes no la van a sufrir. Y cuando se habla de la segunda muerte, se habla de la condenación eterna. ¿Sí? De la condenación eterna. ¿Por qué la segunda muerte? Porque los que están en el infierno ahora van a salir de allí por un momento mientras comparecen ante el juicio del gran trono blanco, para luego recibir la sentencia eterna y ser lanzados en algo que arde con fuego y azufre, que dice Apocalipsis que es la muerte segunda. ¿Ven? Entonces, los que son vencedores, los que son fuertes, los que son valientes, no sufrirán daño de la segunda muerte. Es decir, nosotros no vamos a comparecer ante el juicio del gran trono blanco. Participaremos en la primera resurrección para vida, hermanos. Y no habrá segunda muerte para nosotros. Alabado sea el Señor. Qué gran promesa. Qué rico saber que después de la muerte hay una vida eterna que nos espera. Amén. Saber, mi hermano querido, que la muerte es el umbral del cielo que se nos abre. Yo no sé por qué tanto terror a la muerte.
¿Por qué tanto miedo a la muerte? Tal vez los muchachos, los que están comenzando a vivir, ven de esa manera la muerte. Pero quienes ya llevamos unos años en la vida, ya como que miramos la muerte como algo tan natural que nos puede pasar a cualquiera. Porque como dijo alguien por ahí, para morir solamente hay que estar vivo, no más. ¿Sí? Y de cualquier cosa nos podemos morir. Pero lo importante es morir en el Señor, porque amén, para Él hay ganancia. Amén. Pero el que muere sin Dios, lo que le espera es la condenación eterna. El día que resucite será para recibir la sentencia eterna y ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Mis hermanos queridos, terminamos diciendo que el Señor siempre tiene una palabra oportuna para cada momento. Que en medio de todo yo veo aquí al Señor reflejando y expresando su amor para esta iglesia. ¿Sí? Diciéndoles: yo conozco lo que ustedes están pasando, pero no teman. Sean fieles. Que si bien vencen, les daré por un lado la corona de la vida y por el otro lado la promesa de que la segunda muerte no les va a hacer nada. Alabado sea el Señor. Así termina esta iglesia. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y nos ayude a ser fuertes en medio de las dificultades. Amén. Bueno, me despido de quienes nos estén observando y bueno, mil bendiciones y esperamos que nos sigan en la página para que reciban las notificaciones de estos mensajes. Que el Señor los bendiga.